¿Qué opinan los socios europeos de España? Esa es la pregunta a la que vamos a contestar hoy en el programa de Geopoder, como siempre, con la mirada puesta en la crisis de Ceuta, que ha hecho que España, lamentablemente por este motivo, sea portada en tantos y tantos diarios del viejo continente. José Papí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros otro día y la verdad es que abordar este tema lo podemos abordar de muchas maneras, ¿no? Es lo que vamos a intentar en el programa de hoy, enfrentarnos a esta cuestión pues leyéndola con diferentes libros, con diferentes herramientas, ¿no? Quizá la primera herramienta que podría poner yo en la mesa, ¿no? Que es la que suelen utilizar la gente que está en esto de los centros de pensamiento en la universidad, son los rankings internacionales, ¿no? Le podemos dar el valor que les queramos dar y claro, lo que nos encontramos allí, pues mira, por ejemplo, son resultados muy variopintos. Vamos a Reputation Lab, ¿no? Que viene, hereda, es el hijo heredero de lo que era el famosísimo Chicago Reputation Institute, dirigido por un español, Fernando Prado, que en el 2026 pone a España en el puesto 14 del mundo en reputación, por delante de países como el Reino Unido, 18, Alemania el 20, Francia el 21, España aparece el 14, fijaros. O nos vamos a US News, ¿no? Al lado norteamericano, nos ponen en el puesto 21. Nos vamos a Transparencia Internacional en el puesto 16, ¿no? Y hablando de si hay o no hay corrupción en España, pero también es un ranking de reputación importante. Nos vamos más al mundo del business, ¿no? A la revista CEO World, y nos ponen en el puesto 28. Se va a sonreír nuestro querido compañero luego cuando lo presente, Xavi. El Real Instituto Elcano nos pone los primeros de Europa. Pero claro, bueno, eso tiene trampa. Eso tiene trampa porque... Barren para casa. Se está barriendo para casa, ¿no? En definitiva, lo que vemos es que los rankings somos así como un país de los de delante, pero de la zona media de delante, ¿no? Como de mitad de tabla en una liga de fútbol, ¿no? Algo así. Ese es lo que salimos más o menos, ¿no? Y quizás para terminar aquí, como criterio, yo lo que apuntaría es que en estas cosas de la reputación hay que tener en cuenta la distinción entre la reputación blanda y la reputación dura, ¿vale? Antes el Chicago Reputation Institute, hace años, pues veías una España muy alta la reputación blanda y ahora la presento y relativamente baja la reputación dura, ¿no? ¿Qué es esto de la reputación blanda? Pues lo que tiene que ver con la amabilidad de los habitantes, el turismo, el buen vivir, la comida, la simpatía, el que uno se quiere ir de vacaciones o no allí. Eso es la reputación blanda de un país, ¿no? La reputación dura de un país es otra cosa, es que se piensa de los ingenieros, de los médicos, de la gestión pública, de la burocracia, de este tipo de cosas, ¿no? De banqueros, de inversiones y demás, ¿no? Y ahí España, pues normalmente su reputación dura siempre ha sido muy baja, salvo en determinados sectores nichos, ¿no? Donde sí se le tiene mucho respeto, como puede ser el mundo de las infraestructuras, el mundo de la alimentación. Hay algunos sectores nicho donde a España pues, se la tiene con muchísima reputación, pero en general, como marca país, ¿no? Digamos, se nos tiene bajo, ¿no? Entonces, un primer enfoque, ¿cómo nos clasifican estos rankings? Y segundo, distinguir bien que estos rankings, cuando son los buenos y se hacen de una manera profunda, distinguir entre estos dos factores que os digo. Ahí os lo dejo para que demos paso a nuestro querido compañero. Nuestro querido compañero que es Manuel, al que saludo ya. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La crisis de Ceuta sin duda nos ha hecho protagonistas de tantos y tantos diarios, como comentaba yo hace un instante, y tenemos que ver cómo nos ven los europeos. Sí, muy buenas tardes. Un saludo, José, un saludo, Xavi, también a César y a toda la audiencia. Claro, yo creo que este tema es un tema muy amplio, muy complejo de abordar. Creo que para abundar en el sentido de lo que está describiendo José, es también importante tener en mente otro enfoque de la cuestión reputacional. José ha hablado de todo aquello que compone el enfoque reputacional, luego que influye en inversiones, en la marca país contemplada desde el punto de vista económico y también político, enfoque de instituciones, sobre todo cooperaciones multilaterales, etc. Creo que es importante también, y yo voy a ampliar un poco con tu permiso, Xavi, la cuestión de los socios europeos. Me voy a atrever a ver una Europa más amplia que la de los socios europeos tales y como están
cuajados o contemplados en la Unión Europea. Voy a hablar también del Reino Unido, también voy a hablar de Rusia. Una visión amplia de Europa que incluso podría incluir a Turquía, que tiene parte de su territorio en el continente europeo. En esa visión más amplia, creo que también es importante ver, yo es un poco el ejercicio que he hecho en estos días, ir siguiendo la prensa europea en el sentido de que ella pues participa, genera representaciones para las poblaciones respectivas, está obviamente generando todo un debate político. ¿Cómo ha aterrizado la cuestión de esta crisis migratoria de Ceuta? Recordemos también un hecho muy importante, que lo estuvimos apuntando en los demás programas. Es probablemente la primera vez que un territorio de la Unión Europea ha sido invadido. Claro, ahí me dirán ustedes que es muy relativa la palabra invadido. Bueno, es un poco lo que ha estado en el trasfondo de la prensa, ¿vale? Entonces, invadido, claro, no en un sentido militar, pero las imágenes, creo que la audiencia entiende bien la utilización en el sentido de la precaución también que he hecho de este término. Es la primera vez que le pasa a un territorio europeo de manera tan contundente. Tengamos eso en mente. Entonces, obviamente, estas imágenes, el mero hecho también de que haya ocurrido en verano, la gente está muy disponible para la prensa, ha sido trasladado en todos los medios de comunicación europeos. Y dependiendo de los países, esta situación ha habido una transposición de esta situación a los debates políticos nacionales. Es así, por ejemplo, como en Rusia, que está en conflicto con Ucrania, obviamente está en un conflicto y un forcejeo con los socios de la Unión Europea, pues también de alguna manera han sacado conclusiones acerca de la irresponsabilidad europea en el manejo de las fronteras, posicionándose ellos como potencia ejemplar desde el punto de vista de la seriedad a la hora de proteger fronteras. Bueno, eso es el mensaje que quieren dar a su propia población. Un país como, por ejemplo, Francia, qué interesante ver el tratamiento que le ha dado Francia, y algunos medios inclusive en Francia han resaltado el carácter espontáneo de esta llegada y se interrogaban si en esta llegada de jóvenes migrantes, de estos grupos de migrantes, no habría ahí una especie de espontaneidad de clase, un poquito como lo que pasó con la cuestión de lo que llamaban los chalecos amarillos en Francia. Cada nación, cada espacio, cada sociedad trata de ver en esta crisis cosas que obviamente resuenan con su debate político interno. Los que seguramente son muy responsables, porque históricamente en el tratamiento de las cosas del mundo así lo son los británicos. Ellos sí son muy factuales, siempre la prensa se acoge a declaraciones oficiales, poco populismo, poca demagogia. Lo que sí se ve en el resto de Europa es un tratamiento muy alarmista, demagógico de esta cuestión, obviamente mucho en Italia, que nos recuerda cuatro ejes, y con eso lo voy a dejar. En el tiempo largo, Europa obviamente por su posición geográfica es una suerte de península en el continente asiático, en el lado oeste, en el cual tienden a acumularse oleadas de población. Europa siempre se siente un poquito como una fortaleza amenazada. Hay ese sentimiento, bueno, ya los griegos lo tenían con la distinción entre ellos y los bárbaros, los romanos después con las invasiones bárbaras, luego ha estado la cuestión de las invasiones otomanas. Hoy en día, después de que haya habido una especie de determinación del enemigo interior-exterior con la cuestión del COVID, determinación del enemigo en el este con la Rusia de Putin, también cierta enemistad con el Brexit, con lo británico, luego enemistad con el oeste, pues esta rivalidad con Trump. Hoy en día está cuajando una rivalidad con el sur, y pues es una especie de manejo que tienen las autoridades, las élites europeas, del descalabro de las condiciones de vida en el continente, con más demagogia, más sociopatía, más deshumanización, como muchas veces apunta José en los programas, en los cuales no olvidemos nunca que en toda esta crisis no hay que deshumanizar, obviamente. O sea, las grandes víctimas de todo esto son las poblaciones, bueno, pues los inmigrantes, que
obviamente ha habido como unos 80 o 90 muertos, las condiciones de vida que tienen que enfrentar ahora esta situación y obviamente también los ceutíes, como decíamos en programas anteriores. Entonces eso yo quería apuntar de cómo finalmente con esta crisis las élites europeas están jugándole a no asumir responsabilidades políticas ni morales y jugando, como en general, a la demagogia. Yo quería preguntarle a José, como empresario que ha trabajado en tantos y tantos lugares de Europa, e incluso fuera de Europa, cuando como empresario hablabas no solamente con instituciones, sino también con empresarios de otros países, ¿cuál era un poco esa temperatura, ¿no?, que te daba el termómetro cuando hablabas con gente sobre nosotros, sobre los españoles? Sí, no, eso sería más bien un enfoque cualitativo de la cuestión, ¿no? He intentado mostrar antes ese enfoque cuantitativo con los rankings, pero evidentemente tiene tantas limitaciones, dependiendo de quién lo elabora, que hemos visto que es un enfoque que tiene, insisto, demasiadas fallas, ¿no?, como para que nos lo tomemos en serio, ¿no? Lo que yo me he encontrado como enfoque, sería el enfoque cualitativo de la cuestión, es, en primer lugar, nos tienen por gente simpática, nos tienen por gente que hablamos muy mal los idiomas y que es complicado entendernos, nos tienen por gente cortoplacista en general, con poca estrategia o dirección a varios años vista, nos tienen como gente de poco fiar en lo que es llegar a las famosas deadlines que se dice en inglés, ¿no?, en respetar los tiempos acordados, en los contratos, en las entregas, etcétera. En el mundo de la Unión Europea nos tienen, por qué no decirlo, como un país en realidad bastante mendicante, siempre tratando de rascar, que es una fama que también se han ganado a pulso los italianos, ¿no?, con fama de rascar en las negociaciones para ver qué es lo que sacamos, ¿no?, algo que hemos contado aquí en el canal que digamos que se ha acabado. Se va a acabar porque lo que se sacó en el periodo pandémico con los fondos de nueva generación en las perspectivas financieras europeas 21-27 no se va a poder reproducir en el 28-34, y si alguien me quiere retar a un debate desde cualquier tipo de institución pública, yo estoy encantado de tenerlo y les presento las evidencias de cómo todos esos grupos de trabajo están haciendo sur no. Sur y Mediterráneo más no. Ahora mismo el foco, como estáis viendo, de los alemanes es irse a la reconstrucción de Ucrania, es irse a otros lares, al rescate de la industria automovilística, a la promoción de la industria de defensa. Se están metiendo en otras líneas de trabajo, ¿no? Pero lo que estaba comentando, simpáticos, cortoplacistas, malos con los idiomas, no respetamos los tiempos acordados, mendicantes en general en la cuestión pública, y una cosa que sí que quiero comentar es desde hace muchos años muy de moda en la prensa. Es decir, hay un fallo que comete la oligarquía española, es en pretender que uno puede hablar al diario Las Provincias o al diario La Vanguardia de una forma, luego de otra forma al Financial Times, de otra forma al New York Times, y no. Ahora mismo, España es un país de moda en la prensa, es un país donde se conoce el nombre del presidente de Ceuta, de la ciudad autónoma de Ceuta, se conoce el nombre del corrupto de turno que ha tenido un problema en tal sitio, se conoce el nombre de los ministros. Todo esto está muy en la mesa de toda la prensa europea. Yo estoy ahora en el país más lejano de la Unión Europea que se podría estar de España. Ya os lo comenté el otro día, podéis ver el programa del último día, y la verdad es que uno va a un kiosco y solo ve España, 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 España en toda pero en los titulares de todos los periódicos. Miras 10 periódicos y España está en todos los titulares, ¿no? Desde luego, y por acabar con las reflexiones, es importante también decir que la percepción que se tiene de España es diferente según el tipo de especie humana, profesional, a la que te estés enfrentando, que eso es algo que comentamos. Hay diferentes escuelas a la hora de abordar lo internacional, ¿no? Hay una escuela diplomática, que son personas con una perspectiva muy clara de cómo perciben los países, encerrados en sus cócteles, en sus inauguraciones de exposiciones culturales, están en un mundo, ¿no? Otro mundo es el mundo académico, un mundo académico que bebe de documentación, bebe de asistir a conferencias, no vive mucho la realidad y suele tener una tendencia a creer en una ley internacional, en un derecho internacional público, en unos principios internacionales que se respetan por todos los países, ¿no?
En tercer lugar está el mundo multilateral, ¿no? Las personas que trabajan en la Unión Europea, en la OTAN, en la ONU, el Banco Mundial, en todo este tipo de instituciones, ¿no? Que tienen otra perspectiva, y llevo ya 3. Está el mundo 4 de los negocios y del comercio, de la gente que envía contenedores con comida, con productos, que importa, que manda coches, que manda aparatos, que manda minerales, que manda productos a granel. Este tipo de mundo es otro mundo. Es un mundo con más colmillo, donde se aprende mucho de si te puedes fiar o no te puedes fiar de la otra parte, te van a comprar, te van a pagar. Hay una quinta esfera que es la esfera militar, que es súper importante, es decir, los militares y sus participaciones en misiones internacionales, en instituciones internacionales también, están formados, la mirada a lo internacional es la quinta mirada, y para mí la sexta mirada es una mirada, pues bueno, mucho más dura, mucho más, digamos, cruda, que es la mirada del mundo financiero, ¿no? La banca de inversión, los que están en los Londres, los que compran y venden empresas, los que invierten aquí y allá, fondos de un tipo, fondos del otro. Estas 6 miradas son completamente diferentes, y la verdad es que la propia recepción que tiene cada uno de estos 6 mundos a lo que es España cambia también. Es decir, este es algo muy complejo, que es complicado que en un programa corto podamos abordarlo, ¿no? Pero bueno, ahí os lo dejo por escuchar también vuestros criterios. Hay una cuestión que tiene que ver con toda esta actualidad que lamentablemente ha salpicado a España a nivel europeo, como bien decía José, que es la crisis de Ceuta. Antes has comentado, Manuel, algo sobre Reino Unido, y precisamente hablando de Reino Unido, hay una colonia que tiene Reino Unido en España, precisamente, que es Gibraltar, de la que muy poco o nada se ha hablado estos días en los que hemos estado tan de moda. Y es curioso, ¿no? Teniendo en cuenta que la que se ha montado, por así decirlo, está muy cerquita de este peñón. Sí, claro, Xavi. La cuestión de Gibraltar, bueno, porque el Reino Unido obviamente tiene fama, y una fama muy ganada, de ser personas muy profesionales en lo diplomático y por ende muy prudentes. Entonces la cuestión de Gibraltar siempre es una cuestión muy compleja, y también últimamente pues hemos visto que ha cambiado la situación de Gibraltar con por lo menos el desmantelamiento de estructuras físicas que señalaban, y no únicamente señalaban las fronteras, sino que bloqueaban en mayor o menor medida el paso de mercancías, vehículos, personas. Entonces, sí, es muy interesante ver cómo toda esta cuestión de Ceuta, que ha estado, pues, obviamente en todos los medios de comunicación y en todas nuestras mentes, y no hemos oído hablar para nada de Gibraltar. En otras ocasiones, en el pasado, generalmente cuando se planteaba el tema de Ceuta y Melilla, surgía el tema de Gibraltar, que no tiene para nada la misma dimensión jurídica, política, los dos elementos, porque Ceuta y Melilla pues, son posesiones españolas con una legitimidad diferente a la situación de Gibraltar. Veis que yo también soy muy prudente a la hora de calificar esta articulación entre España y el Reino Unido, concretada en Gibraltar. No hemos oído hablar de este tema, es muy interesante, a lo mejor en los días venideros se dará. Yo quería también señalar algo, y es que en toda esta cuestión de Ceuta y Melilla, en esta crisis, pues hemos visto también aparecer las grandes líneas, como decíamos la última vez, las grandes líneas, retos, confrontaciones geopolíticas que generalmente toman el traje o se toman la camisa de muchos ejes ideológicos. Y bueno, y hoy en día pues España ha quedado retratada de una forma maximalista como vanguardia de un eje ideológico que está a la contra de Estados Unidos, Trump, a la contra de Israel, con la figura de Netanyahu. Estamos en ese bando, ¿vale? Para toda una progresía europea, en movimientos de izquierda que obviamente pues celebran esa posición, pero aquí siempre recordamos que estas posiciones ideológicas finalmente, ¿en qué medida están sirviendo los intereses del pueblo español? Pues nosotros tenemos serias dudas. Entonces uno tiene la sensación a veces como que España en esta ocasión estuviera siendo un poco el tonto útil, y pues vamos a tener que seguramente enfrentar consecuencias por ello. Ya a nivel comunitario hemos estado en
en el objetivo de las decisiones del gobierno de Italia, muchas críticas que obviamente han impactado o que están degradando la reputación dura de España. Eso luego José obviamente lo puede declinar mejor que yo, pero yo sí estoy preocupado con eso porque son a lo mejor hasta cierto punto batallas que no nos corresponden y nos abanderamos de ellas y vamos a pagar las consecuencias. Hay un refrán, José, ya sabes que a mí me gustan mucho, que creo que puede describir perfectamente la situación de España y es de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Yo creo que estamos un poco en esa tónica. Sí, así es. Y fíjate, Xavi, que algo que ha comentado Manuel es muy importante. Somos percibidos mucho más positivamente por la izquierda europea que por la derecha europea. Es decir, Pedro Sánchez tiene relativamente buen cartel entre la izquierda europea. Esto es algo importante, es decir, se ha hecho un ensalzamiento de lo multilateral, se han abrazado determinados mantras progresistas, ¿no? Tanto en la cuestión del cambio climático, en la cuestión del respeto a los países no hegemónicos y pequeñas potencias regionales, etcétera, ¿no? Aquí, detrás también de la percepción de la reacción, mejor dicho, que se está teniendo ahora, también podemos ver la sombra del Partido Popular Español, que habrá trabajado y mucho con llamadas y con mensajes, ¿no?, a sus socios en Europa, ¿no? Esto es algo que tenemos que poner en la mesa porque digamos que tanto las izquierdas como las derechas en España no tienen ningún problema en desmerecer a España lo que haga falta en el seno de las instituciones comunitarias a la cara y no a la cara. Lo hacen de los dos modos, ¿no? Algo que yo quisiera destacar y que es importante es que tú estabas diciendo, Xavi, de aquellos lodos, no sé cómo lo has dicho. De aquellos barros, estos lodos. De aquellos barros, estos lodos, de aquellos vientos, estas tempestades, bueno, en fin. También hay varias versiones. Hay varias versiones, ¿no? Pero fíjate que lo que sí que se conoce es que España, en general, su política exterior trabaja mal las herramientas clásicas diplomáticas. Las herramientas clásicas de reciprocidad y de disuasión, la disuasión por la vía algo más dura, ¿no? La amenaza, la reciprocidad en el sentido de tú me haces, yo te devuelvo, en la misma medida y en la misma proporción. Aquí el ejemplo podría ser Italia, ¿no, José? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y las reacciones que tienen los franceses en minutos. En minutos en la frontera española, si hay un enfrentamiento con España, se malcierra la frontera, que no se cierra del todo, pero se empieza a fastidiar el paso de camiones y se empiezan a utilizar herramientas de presión, ¿no? Todo esto en general España pues no lo suele aplicar, ¿no? Suele hacer la llamada, suele conversar, suele ir a protestar al foro internacional, pero no suele ejercer ni la reciprocidad ni la disuasión, ¿no? Esto es muy importante. Un segundo aspecto muy importante es que a veces en política exterior hay que entender que el que se metan contigo es malo, pero el que no te apoyen explícitamente también es malo. Es que en muchas ocasiones tendemos a pensar que el escenario internacional son todo Trumps, ¿no? Ya sabemos que Trump es un lujo en el sentido de que viene y te lo suelta a lo bruto y no tenemos ni que pensar. Esto piensan los Estados Unidos, ya lo notamos porque nos lo acaban de decir, ¿no? Sin embargo, en la escuela diplomática clásica, este tipo de cosas se hacen de una manera mucho más elegante, vamos a decir, entre bambalinas, de otra forma, ¿no? Y uno de los elementos que ha sido muy importante observar estos días, por ejemplo, la propia presidenta de la Comisión Europea ha dicho tenemos que solucionar la cosa con Marruecos, modelo turco, no sé qué, pero en ningún momento ha apoyado a España. Es decir, a veces el silencio también habla, no solo habla, que muchas veces nos pensamos que todo el mundo declara, es decir, nos metemos con Trump, pero luego nos gusta que todos sean como Trump, no. Trump es único en el sentido de que es muy bocazas, digamos, ¿no? Dicho mal y pronto. Y la verdad es que otros servicios diplomáticos son mucho más discretos, son mucho más elegantes y precisamente cuando no dan el apoyo están expresando rechazo. Eso es algo importante también para destacar. Y quizá otra pequeña puntualización que quiero sacar es el profundo desconocimiento que se tiene sobre Ceuta y Melilla. Es decir, tú hablas con un norteeuropeo y te dicen, bueno, oye, pues si queréis que os devuelvan Gibraltar, devolved vosotros Ceuta y Melilla. Este es el tipo de cosas que tú escuchas entre gente muy formada, entre gente cultivada, entre ministros, diplomáticos, o sea, gente de primer nivel. Todavía me acuerdo estar leyendo
novelas ¿os acordáis de Kurt Wallander, el detective Kurt Wallander en Skåne, en el sur de Suecia, ¿no? Las novelas de Henning Mankell, ¿no? Donde buen bebedor, ¿no? Muy típico detective, ¿no? De campo, ¿no? En Suecia, que decía que era una vergüenza que los españoles tuvieran unas colonias en el norte de África y tal. Y se largaba el tío en una de sus novelas media página hablando de eso. Es decir, este es el nivel de lo que se conoce de lo que es Ceuta y Melilla, ¿no? Ceuta y Melilla España no ha hecho el trabajo que, por ejemplo, sí hicieron en su momento los independentistas catalanes, ¿no? De presentarse como un pueblo con una cultura diferente, una lengua diferente, unas costumbres diferentes, una manera de trabajar diferente, y todos los europeos se lo tragaron hasta que Ciudadanos va y gana las elecciones regionales. Ataque de disonancia cognitiva, todo el mundo así, pero no estaba el 90 y tantos % queriéndose ir de un lugar dictatorial y autocrático que no les dejaba expresar sus sentimientos democráticos y nacionales y tal y cual. Pues no, os habéis comido una milonga que os han contado. Bueno, pues España debería también contar milongas además que fueran verdad, por ahí en los foros internacionales, y sin embargo no lo hacemos, ¿vale? Ahí os lo dejo como pequeñas codas, ¿no? Algunos de los temas que hemos ido comentando a lo largo del programa. Pequeña clase de historia, para quien no lo conozca. Ceuta y Melilla formaron parte de la corona de Portugal, creo que en el siglo XV, a comienzos de 1400 y pico, fue cuando las conquista Portugal. Luego está la Unión Ibérica, es cuando pasan a formar parte de España, y tras la independencia de Portugal se quedan en España. En aquella época Marruecos ni existía ni se le esperaba. Yo lo digo para pequeña clase de historia, Manuel, que viene bien también conocerla, ¿no? Sí, entiendo, pero bueno, esto nuestros seguidores ya dirimirán. Entiendo que es sobre todo Ceuta. Yo creo que Melilla sí es exclusivamente española, pero a lo mejor me equivoco yo. Puede ser. Yo tenía la idea, pues quizás me estoy equivocando por Ceuta, pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de épocas mucho anteriores de Marruecos. Yo quería, sí, apuntar un criterio, y es que, claro, ahí existe la cuestión de la diplomacia blanda. Es la diplomacia que justamente tiene que llevar al conocimiento de los demás países la realidad política, histórica y material de un país, y ahí pues innegablemente la diplomacia española, con lo que está mencionando José, parece que no estuviera siendo tan activa como otras diplomacias nacionales, subestatales, que sí existen. Yo quería apuntar a un hecho, y es que España, con el régimen del 78, conoce una división, una fracturación institucional muy, muy avanzada, y quizás esa sea una de las llaves que nos permita también entender el porqué de su diplomacia tan taimada o tan, digamos, callada en general. La nación es la realidad material de la nación es la que obviamente ocupa un espacio muy grande en Europa, pues por las realidades de España, su población, todo lo económico que acontece en España y alrededor de empresas españolas, toda esa realidad del trabajo en el día a día de los españoles es lo que da la cara y lo que representa y lo que en el fondo construye la reputación dura de España, que está pues generalmente muy desprotegida desde un punto de vista institucional. Pues caballeros, nos quedan 2 minutos escasos. Si me queréis dar un último titular para terminar, José, empiezo contigo. Pues otra pequeña nota: gran inconsistencia del gobierno español, que le comunica a la Unión Europea que está atado de pies y manos porque los jueces les han prohibido hacer devoluciones en caliente cuando el inmigrante viene por vía marítima, a nado. Justo lo contrario que se hizo en la época pandémica. Fíjense ustedes cómo se comunica un criterio completamente contrario al que se comunicó en su momento. Tenemos que actuar ejecutivamente porque los jueces van muy lentos. Ahora los jueces nos están fastidiando y no podemos actuar. Lo digo porque muchas veces vemos este cambio, esta inconsistencia en los criterios que se presentan, ¿no? Es decir, cuando lo que se está hablando en la Unión Europea nos favorece, tenemos que estar en los foros comunitarios siendo los primeros y trabajando de modo multilateral. Cuando te dicen que lo estás haciendo mal, la internacional reaccionaria se ha puesto en contra nuestra y son todos unos insolidarios. Es importante destacar esta falta de consistencia en la política exterior, y todo esto evidentemente es anotado por las cancillerías europeas que ven, pero bueno, estos son
Esto parece un debate en un parlamento con pequeños regates en corto, ¿no? Aquí no hay una profundidad en las posiciones, ¿no? Ese es un criterio que quería traeros para vuestra consideración. Pues hay que dar ese último criterio. José, enseguida te pido la recomendación musical. Último titular, Manuel. Bueno, pues sí, yo la verdad es que quería de nuevo apuntar a la realidad humana trágica que hemos visto en esta situación de Ceuta y Melilla. De nuevo recordar que otro episodio difícil ya está empezando y es con todas estas personas que sí se han quedado. Apuntar de nuevo algo que me sorprendió mucho, y es que en las diferentes mediciones que se hicieron entre las personas que entraron en Ceuta y las que salieron discrepan. O sea, parece que salieron 80.000 cuando entraron 50.000. O sea, no se ha contado bien. El sistema institucional está bastante desbordado y ahora viene algo muy difícil de enfrentar y caro, que es gestionar a todas estas personas, dándoles, obviamente, esperemos, el tratamiento mejor, y también tener en cuenta que la población de Ceuta pues está viviendo una situación de estrés y ya están saliendo en los medios reacciones no de autodefensa, pero sí tomar la justicia un poquito por su mano de las poblaciones, lo cual obviamente siempre hay que condenar, pero también hay que entender cuál es el nivel de desprotección en el que están los ceutíes en este momento. Sí, gracias. Pues José, vamos a por la recomendación musical para terminar. Bueno, yo quiero venir con una de las que yo considero mejores bandas de la historia de la música moderna, que son los escoceses Cocteau Twins. Una banda que todavía es a día de hoy vanguardista, es decir, que cuesta entenderla incluso a día de hoy. Cuando alguien piense que está escuchando discos modernos, que escuche a los Cocteau Twins, ¿no? Una banda que inaugura eso que se llamó el Dream Pop y que se sigue llamando el Dream Pop, el shoegaze, con una cantante extraordinaria, Elizabeth Fraser, que no canta en ningún idioma. Es algo que también hacen los islandeses de Sigur Rós, que cantan una suerte, no sé cómo lo dicen en inglés, glosolia, creo que lo dicen. Es decir, ella elabora sílabas alrededor hace unas melodías con sílabas que cajen bien con la cuestión rítmica, pero no está cantando nada en particular, está expresando sentimientos con sílabas que significan nada. Es una banda interesantísima, complicada. Yo creo que en la misma línea de otra banda que tampoco la ha entendido todavía nadie, que son los Tok Tok, los últimos 3 discos de los Tok Tok, que se grababan en la oscuridad, tardaban a veces 60 horas en cambiarle simplemente el brillo a una guitarra. Una música tan extraordinaria que llevó a que rompieran la banda, se dispersaran, pero bueno, es historia de verdad de la vanguardia del rock moderno, de la música moderna. Y Cocteau Twins es una banda tan extraordinaria que no sé por dónde empezar con ellos. Os voy a recomendar uno de sus singles, que es de su disco de los 90, que es prácticamente el más conocido. Se llama ¿Quieres estar en el cielo en Las Vegas? Heaven or Las Vegas. Y ese single de 1990 pues es una de las grandes canciones donde Elizabeth Fraser canta como un pájaro haciendo estas palabras extrañísimas que no entiendes lo que está diciendo. Y bueno, pues de verdad que para este descanso estival, los que estáis pudiendo descansar un poco y tengáis un poquito de ancho de banda en el cerebro para escuchar cosas nuevas, vamos a decir, más raras, ¿no? Y que os atreváis a explorar algo más novedoso, pues los Cocteau Twins. Los Cocteau Twins siguen siendo modernos hoy, 30 años después de que desaparecieran. Es que son prácticamente incomprensibles. Los oyes, los escuchas, los vuelves a revisitar, es complicadísimo de entender. Bueno, Heaven or Las Vegas, de Cocteau Twins. Pues ahí queda esa recomendación musical. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Un placer, un saludo para ti, otro para César, para Manuel y para nuestros queridos seguidores. Un abrazo. Y Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un apunte, efectivamente tenía razón, Ceuta fue portuguesa, pero Melilla no. Melilla se incorpora a la corona de Castilla en 1497 y Ceuta pasa a ser española en 1415. Cuando la conquista Portugal, 1415, la conquista Portugal y después forma parte de España. Así que efectivamente, por aclarar ese dato que nos había quedado pendiente. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre un privilegio acompañaros. Nosotros nos despedimos, que pases un feliz fin de semana. El martes estaremos aquí puntuales. Agur.